lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes, continuar en esta programación que desde muy tempranas horas de la mañana tenemos para todos ustedes con esta amplia cobertura de noticias que tenemos a través de nuestros noticieros. Gracias por acompañarse de nuestra señal abierta y por supuesto también a través de la señal de cable y por supuesto nuestras plataformas digitales. Esta mañana vamos a hacer una lectura de varios temas de país en la primera parte, especialmente en el marco de la presentación de un informe o lista nueva que ha presentado el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, precisamente en la que los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, 3 exfuncionarios del Banco Hipotecario y también un empresario de confianza de la administración Funes, han sido incluidos en la lista Engel, actualizada precisamente este miércoles por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre otros temas que sin duda alguna se dan en el contexto de esa, digamos, noticia. Hoy quiero darles la más cordial bienvenida para hablar del tema a Bessie Ríos, abogada y defensora de derechos humanos. Gracias, Bessie, por acompañarnos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, un placer acompañarles, amanecer aquí con ustedes. Un gusto verte, Ernesto, un gusto, compañera. Muchas gracias. También saludos a Saraí Molina, abogada de la República también y líder sindical. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, Saraí. Buenos días a todos los amigos televidentes, un saludo a ustedes y bueno, estamos aquí para ver qué podemos aportar. Bueno, sí, sin duda alguna este tema de la presentación que se ha hecho por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y en la cual se presentan ya otros nombres, ha creado mucha discusión, sobre todo por el nivel de expectativa que en su momento se tenía. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen con relación a este nuevo, digamos, listado? Para mí termina siendo al final un espaldarazo a la presentación de la candidatura de reelección del presidente Nayib Bukele. Quien no lo ve así creo que está cometiendo un grave error enorme. Independientemente que aquí la comunidad jurídica tenga claridad, por lo menos en su gran mayoría, que la candidatura es inconstitucional, lo cierto es que parece que todo va sin obstáculo para que se presente a la elección de 2024, pero bueno, en septiembre de 2021, cuando la Sala de lo Constitucional emite este comunicado, ¿no?, donde avala la reelección, el Departamento de Estado saca una alerta, un comunicado diciendo que no apoyan este tipo de acciones en el caso salvadoreño. Luego de eso, el presidente Bukele anuncia en Casa Presidencial que va a correr por la reelección. Luego de eso, en estas pocas semanas, no solo se ha inscrito a su partido y ganó la primaria, y el Departamento de Estado sigue en silencio. Se emite una aclaración sobre una alerta que de repente generó bulla en las redes de que los norteamericanos estaban teniendo ya con sus viajeros que ya no vienen a El Salvador, y sale la embajada inmediatamente a aclarar. Luego, el día de ayer, lanzan este listado donde había una expectativa, porque de la semana pasada yo estaba escuchando que estaban esperando que vinieran, que el gabinete en pleno del presidente Bukele, y los gringos les dicen, no, mi ciela, vienen los 2 gobiernos del FMLN con el apoyo de los que estuvieron en el Banco Hipotecario. Que no era cosa nueva porque hasta judicializado. Estaba ya judicializado el caso. Es decir, las acciones y los silencios comunican. Para mí, uno de los silencios más importantes es que el Departamento de Estado no ha reconfirmado su posición del 2021. Y además, la última vez que un grupo de organizaciones de derechos humanos tuvieron una reunión en el Senado de los Estados Unidos con una comisión que querían que se emitiera un comunicado desde el Senado hablando sobre las violaciones a derechos humanos en el caso salvadoreño, no se dio tal comunicación porque los republicanos se levantaron y dijeron, es que aquí nosotros no podemos emitir un comunicado solo con el dicho o el decir de las ONGs sin la posición del gobierno. ¿Cuándo ha pasado eso, no? O sea, cuando vos llegas como organización, te escuchan, ¿no? Entonces, creo que a buen entendedor,
hay una gran claridad que los norteamericanos no se van a meter en el tema de la reelección. Okay. Que es un punto de discusión. Pero el trasfondo de todo esto, sin duda alguna, en primer lugar, lo que tiene que ver es que designa a personas dentro del Estado que están involucradas en casos de corrupción, ¿verdad? Y también por quebrantamientos en el orden democrático, ¿no? Sí, realmente yo creo que esta lista es bastante importante porque está dejando al descubierto en varios países de la región los temas de corrupción. Entonces eso es importante porque está trascendiendo del ámbito nacional. Aquí es un secreto a voces la corrupción de muchos funcionarios, pero que en varias ocasiones no se judicializa, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo con tal descaro algunos funcionarios de gobierno o militantes prominentes están diciendo, está Sánchez Serén y Funes en la lista, ¿verdad? No, hombre, si aquí no hay corruptos buenos y corruptos malos, aquí lo que hay que ver es quién tiene más corruptos en la lista, ¿verdad? Esa es una de las cosas que hay que ver, porque gran parte de los funcionarios de primer nivel de este gobierno están en esa lista y buena parte de la dirigencia del FMLN también está en esa lista. Además está la lista Magnitsky, que ya trasciende a otros niveles. Entonces es importante que la población, al margen de que la embajada, hacia aquí la embajada no es la que está aguantando las situaciones que están pasando, ni la que va a aguantar lo que va a venir. Al margen de que le dieran la venia, que ojalá que den una posición prontamente, ¿verdad? Porque la última posición con que nos quedamos es septiembre de 2021, cuando la ex embajadora Manes dijo la reelección es inconstitucional. Entonces aquí el reto es para el embajador que hable con el Departamento de Estado y le digo, bueno, ¿qué onda aquí? ¿Qué digo? ¿Me quedo callado? ¿Ustedes van a darle la bendición al hombre? O vamos a mantener la posición que teníamos, ¿verdad? Eso es importante, que el reto del embajador en este momento, porque yo con el tema de cooperación del gobierno de los Estados Unidos con El Salvador, para mí esa no es una señal de apoyo a la reelección. Esa no, totalmente. Porque son intereses. Estados Unidos está cuidando su patrio trasero y El Salvador es parte de su patrio trasero, aunque algunos digan que no. Antecede un tema bien importante en esto, Saraí, que tiene que ver con el tema de migración, de la cual Estados Unidos ha expresado que se siente muy bien, digamos, reconocer que dentro de ese listado de población migrante, pues El Salvador ha tenido una reducción también, ¿no? Sí, mira, con el tema de la migración es un tema que a Estados Unidos le interesa, frenar la migración. Lo digo vinculante con el tema de esto que también soslaya en esa discusión de esta relación que en su momento pues se cree pudo haber sido una expresión, este listado que se dio a conocer, de mejoría de relaciones entre Estados Unidos o de complacencia, como en su momento lo dice Bessi, ¿no? Es que aquí todo lo que los salvadoreños digamos es especulación. Muchos pueden decir que ya el hombre tiene la bendición y hasta que ya le mandó a hacer el traje el presidente Biden para la toma de posesión, pero puede ser todo lo contrario. Aquí la situación es qué es lo que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos en torno a esto. Con el tema de la migración, la ampliación del TPS y otras prerrogativas que se le han dado a los salvadoreños en el exterior, eso no es una señal de apoyo a este gobierno. Ese es producto del trabajo que las organizaciones de migrantes han hecho. El TPS no se ha conseguido las prórrogas jamás porque los gobiernos o los embajadores vayan a llorarle al Departamento de Estado. Aquí se han dado por el trabajo de todas las organizaciones de migrantes y por eso el voto migrante tiene gran trascendencia, ¿verdad?, para las próximas elecciones, porque son cerca de 800,000 salvadoreños en el mundo, ¿verdad?, de los cuales casi el 80-90% están en Estados Unidos, que ya han sacado su documento para poder votar y que deben votar de una manera responsable, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver un anuncio en la televisión o venir 15 días aquí al país que vivir aquí. Entonces, este listado no generó mayor expectativa en tu persona. No, para mí no. ¿Sí? ¿Esperabas algo más? ¿Sí? Es algo normal. Yo esperaba más. Yo esperaba a más funcionarios de los gobiernos del FMLN, de los gobiernos de Arena, pero también a más funcionarios de este gobierno que han sido señalados de actos de corrupción, ¿verdad? Y que ahí están tan campantes. Esta lista y las actualizaciones anteriores
no han hecho nada. Entonces aquí no es que mis corruptos sean buenos y los tuyos sean malos, todos son corruptos. Evidentemente, pero mira, en Guatemala acaba de pasar lo que acaba de pasar con el movimiento Semilla. Ahí vienen los funcionarios. Ahí vienen los funcionarios en la lista. Entonces, para mí, yo insisto, el que quiera ver, que vea. Si se quieren seguir dando esperanzas de que ya van a cambiar de posición los gringos, ya van a cambiar. Hombre, ya se lo hemos compartido en varias ocasiones, incluso con Saraí. Los norteamericanos tienen intereses, no tienen amigos. ¿Su interés cuál es? Bueno, que se detenga el trasiego de droga que pasa por estos territorios y que dejen de mandar gente indocumentada para Estados Unidos. Ahí han salido felicitando que se redujo un 40% y están hablando de un 60% el tema de la migración. Y lo dicen los gringos, no son los funcionarios actuales. Y el primer tweet de este embajador, el encargado de negocios, ya cuando hacen el cambio con la anterior embajadora, a felicitar al gobierno porque habían capturado no sé de cuántas millas marinas una gran cantidad de droga. Es decir, cada vez que se captura un tema de droga, la embajada americana es la primera que tira un tuit. Entonces creo que ahí es evidente que hay una complacencia, por más que no se quiera reconocer. Es así tan sencillo. El movimiento Semilla lo acaban de querer suspender, ahí viene la fiscal. Pero es que la fiscalía de Guatemala tenía ya otros clavos grandes por los que ya estaba siendo investigada. Pero el tema aquí es ver si la complacencia, ya a mí no me parece que sea complacencia, son intereses de gobierno a gobierno. Que de los tres países del triángulo, el gobierno de los Estados Unidos no tiene amigos. Son intereses, ¿verdad? Pero de los tres países del Triángulo Norte, El Salvador sigue siendo el más estable. Guatemala está con un gran relajo. Honduras está con las matazones. Es que nosotros de dónde estamos estables, ¿ves? A la par de ellos dos, sí. Perdóname, no tenés lo de Guatemala ni tenés lo de Honduras. Una decadencia de la institucionalidad democrática como no pasaba en muchos años. Pero acordate que los norteamericanos, por ejemplo, apoyaron a Somoza y que decían, pero es nuestro. Eso no te lo estoy mismo. Yo eso no te lo estoy negando. Lo que te estoy diciendo es que aquí no tenemos nada que envidiarle ni a Guatemala ni a Nicaragua con la inestabilidad que tenemos, ¿verdad? La pérdida de los espacios democráticos es un hecho evidente y notorio, sí, ¿verdad? Y la violación a derechos humanos. Y por eso insisto yo, Estados Unidos no tenemos que no tiene que ser el centro de atención de todos nosotros, porque ahí es donde, y yo siempre insisto, perdemos el bosque por un árbol. ¿Por qué? Porque este es un distractor, el que todos los troles y todo el aparataje. Peor todavía, y los norteamericanos te lanzaron una lista para hacerte una cortina de humo. Pero lo que yo digo, los troles retuitean todo lo que la embajada dice que les conviene, ¿verdad? Entonces eso hace que la percepción de la población cambie. Aquí lo que tenemos que ver es, y como dije en el programa pasado, ver los problemas del país, ver cómo está la situación económica, cómo está la situación política. Aquí ahora, por ejemplo, la canasta básica está en $250 y el salario mínimo es de 365. Entonces, ¿qué hace la gente para sobrevivir en este país? En los centros escolares, ayer habían maestros denunciando que los padres hacen la cooperacha para pagar la luz en los centros escolares, que no tienen plumones, que no tienen papel, que a los hipotes no les llega el desayuno escolar porque en el año les han dado nada más para 40 días. Esos son los problemas que debemos de ver, independientemente de quiénes sean los candidatos, independientemente de que venga el presidente Biden a ungir a alguien aquí. No, si es que aquí estamos en El Salvador y tenemos que ver esos problemas nuestros. Este listado, regresando al listado, no para ustedes no les genera mayor trascendencia, ¿no? Lo que pasa es que para mí las ausencias de las personas que deberían haber estado en este listado te dicen más que las que están. Ayer decía Romeo Auerbach en el debate que teníamos político que al final, en primer lugar, no tienen, ¿cómo se le llama cuando tienen incidencia? No, trascendencia, pero tal vez no, pero cuando tienen implicaciones penales aquí en el país, sí, es que ninguna de las listas que lanzan los norteamericanos tiene implicaciones aquí en el país. Son listas políticas que ellos en algún momento deciden. Y más aún de casos judicializados, porque varios de ellos ya están judicializados. Tienen un listado clarísimo de quiénes son corruptos y quiénes no. Punto en ese, y cuando quieran, no son vinculantes, decía cuando quieran van a poner a la gente que ellos digan en sus listas.
Pero además, saber qué parámetros manejarán además ellos, esa lista no le sirve a nadie para la campaña, que es para lo que muchos creen que puede servir. ¿Por qué? Bueno, esa era la expectativa que muchos tenían, ¿no? Mira, es la tesis de ella, no vienen los que me caen mal y no sirve la lista, no está fregado. No, porque no es que Nuevas Ideas va a decir, miren, aquí está Sánchez Serén, Mauricio Funes, fulano, mengano y Perencejo del Frente, que son los corruptos. No, entonces van a venir los del Frente y van a decir, aquí está aquí está donde están los tuyos, ¿verdad? Entonces, o sea, es como que el comal le dijo a la olla, los dos tienen la cola pateada, ¿verdad? Porque los dos tienen a funcionarios dentro de la lista, entonces nadie puede decir o utilizar, más bien dicho, esa lista como punta de lanza para entonces una aquí campaña. Lo único que se van a poner de acuerdo es que lo que tú estás diciendo, que la tal lista no es vinculante y que es una lista política, y entonces no le hagamos caso. Entonces eso vuelve a hacerse el discurso de conveniencia. Como no vienen los míos, o como vienen los míos y no vienen los tuyos, entonces la lista no sirve. Al final termina siendo político. Me queda claro ese tema. Me gustaría un poco hilvanar sobre cómo recae esta lista como ingrediente del debate político entre los partidos, ¿no? Porque ya casi lo mencionaba, porque ya lo mencionaba Saraí, ¿verdad? Decía, bueno, mira, aquí no puedes decir que tú eres bueno, que tú eres malo, los míos, bueno, no. Que hay una porque también agenda, hay fórmulas presidenciales que están ahí, ¿verdad? Hay una agenda evidente, porque esa lista no ha trascendido más allá. No trasciende hubiera mayor. Traído cualquier funcionario de la actual administración y eso hubiera sido otros nombres hubiera provocado otro debate seguro. En redes y no lo fue. Entonces, no, pero tampoco lo fue por los troles que usualmente... Es que troles tienen todo. No, por eso. O sea, troles tienen los dos. No trascendió porque ninguno de los dos equipos de troles, ni los de la oposición... O los legitimas la lista o la deslegitimas, entonces los dos estaban ahí en lo mismo. Es ahí donde yo digo, a ninguno de los dos les conviene estar hablando de la lista, les conviene más quedarse callados con la lista, porque de lo contrario van a tener que sacar más trapos sucios entre ellos mismos. Distinto fue con Guatemala, que ayer quemó las calles ese listado. Guatemala fue más contundente primero porque son los que están en este momento haciendo daño. A eso le llamas tú, están más inestables que nosotros. No, pero también, mira, yo te voy a decir una cosa, porque en Guatemala en este momento la gente puede manifestarse en las calles y Guatemala con el tema de elecciones y estas cosas ha tendido a ser más beligerante la sociedad civil. La sociedad civil guatemalteca, cuando no está de acuerdo con un político, sale a las calles y hasta que lo quita. Están siendo un poco como los peruanos. En cambio, nosotros aquí nos hemos quedado nada más a ver, ¿verdad? Yo creo que es evidente que los norteamericanos, volvemos y regresamos, ¿verdad? Tienen intereses, cuando les conviene y están de acuerdo con el partido político, ellos apoyan, y cuando no, dicen de que no se meten en los intereses personales. Caso concreto, Suramérica. Pedro quiso disolver el Congreso, ¿qué dijeron? Inconstitucional, eso no se hace. Lo hace Lazo, ¿qué dijeron? Respetamos la soberanía de los pueblos, que cada país decida. Entonces es el tema de este tipo de listados. Entonces asumamos lo que son políticos, y cuando conviene lo toman, lo retoman los partidos dentro de tu país, y cuando no, la desdeñan y dicen, es una lista más, una lista sin vinculación, es una lista que no me interesa, pero cuando se es conveniente, pues se retoma y se dice, los norteamericanos dicen, y se toma como palabra de Dios. Era una aproximación precisamente por parte de ustedes en cuanto a este tema. Pasemos a analizar ya la situación política electoral. Ayer ya hubo ciertas expresiones de la fórmula presidencial que acompaña nuestro tiempo, y por supuesto hay muchos elementos de juicio también que quedaron ahí en evidencia tras declaraciones de Luis Parada y también de Sereno. ¿Cuál es la expectativa el Tribunal Supremo Electoral, lo que señalaban ellos era que el Tribunal Supremo Electoral no debería permitir la inscripción de la candidatura. Siempre el énfasis sobre eso. Pero habían otros elementos claves ahí también, la definición de temas neurálgicos, ¿no? Que tienen... Yo creo que si consejo quieren, principalmente, las fórmulas no debieron ser tantas. Debieron de presentarse en un solo frente amplio, con una sola candidatura, porque para mí lo que es evidente es que ahorita, por todos los discursos que se oyen de las candidaturas, es que están esperando que se llegue el día del evento electoral, y cuando llegado el evento electoral van a decir que porque evidente, el que lo niegue pues está equivocado, que Nayib se va a reelegir, va a ganar esa elección, pero lo que se va a decir es que es un gane nulo de pleno derecho, porque la candidatura es inconstitucional, y esta es una figura que ya se dio en Venezuela, ¿no?
como es nula de pleno derecho, el segundo lugar debería de ser reconocido como el presidencial. Creo que eso fue lo que todo el tiempo estuvo manejando estas reuniones que se dieron en la UCA y en otros lados. Y por eso se buscaba una sola candidatura para poder presentar eso. Pero como ahí fue evidente también la cantidad de agendas personales y intereses de cada uno de los sectores que se desgranan y muestran hasta ahorita 3 candidaturas. Esperando entre los 3 ver quién queda en segundo lugar. Manuel Flores llamó algo parecido a eso el día de ayer en el programa con Julio. Ese concurso de esas 3 candidaturas es el concurso de los enanos. A ver quién es el enano más alto, porque están esperando saber quién será el segundo lugar. Un grave error, debieron de presentarse juntos y esa era la jugada. Ahora con esto, posición de los gringos, yo dudo que los gringos desconozcan la reelección de Nayib y le den un puesto de tipo Juan Guaidó a un segundo lugar aquí. Ok. Veamos. Bueno, en primer lugar, yo creo que los gringos no son la Virgen María que le van a dar la bendición a alguien, ¿verdad? O sea, para empezar, yo creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra y ellos van a actuar si les conviene y si no les conviene, pues no actúan. Entonces no podemos decir que son el actor predominante para el gane o no gane. Y con el tema de las fórmulas, yo sí creo que es importante un poco que la oposición ponga las barbas en remojo. En este momento lo que están demostrando es la debilidad de la falta de unidad por el tratar de protagonizar por intereses casi personales de algunos candidatos, porque por ejemplo, en el caso del Chino apartó a todo mundo, ¿verdad? Y dijo, aquí voy, ¿verdad? Este es mi momento. Y nadie quería al diásporo que lleva de vicepresidente y lo impuso a como dio lugar. Y está esperando el FMLN que nuestro tiempo y, bueno, en este caso nuestro tiempo, se una a ellos. Eso no va a pasar, ¿verdad? Tienen mejor fórmula nuestro tiempo. Además, no es nada viable la candidatura del Chino a la luz de todo, de que está fresco, todavía está la herida pulsando todavía y sangrando de la gente. Con esta lista. Exacto, de la gente que está resentida en contra del FMLN. Entonces, y todavía están a tiempo porque se han cerrado, el plazo se cierra hoy para las elecciones internas, pero eso no implica o que van a decir yo no inscribo mi candidato, ¿verdad? Y mejor dejo a mi base que apoyen al que ellos quieran, que eso es lo que debe hacer el FMLN. El FMLN debe pensar en la gente, si realmente es un partido de la gente y para la gente y mantiene sus principios, al menos en los estatutos, ¿verdad? Deberían de renunciar a esa candidatura y apoyar la candidatura de Luis Parada y Celia Medrano. Igual le sucede a Arena. En este caso lo que están haciendo es haciéndole fácil, como yo lo he dicho siempre, el gane al presidente Bukele. ¿Por qué? Porque divide y vencerás, ¿verdad? Eso de decir que Arena y el Frente no se pueden juntar, esa es la peor tontera que puede aceptar la gente. Porque el mejor ejemplo es que Arena y el FMLN se juntaron para hacer nuevas ideas. Les guste o no les guste, ahí hay fotos de funcionarios y exmiembros prominentes de ambos partidos que ahora se cambiaron de camiseta y están en nuevas ideas. Entonces, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué la oposición no puede hacerlo? El que haya 3 candidatos hace que la sociedad civil organizada se desmotive también y no nos conviene que la gente no vaya a votar, ¿verdad? Recordémonos que las votaciones de nuestras son insignificantes a la par del padrón electoral que tenemos. Entonces lo que hay que hacer es motivar a la gente a que vaya a votar. ¿Y estos partidos políticos, a criterio de ustedes, lograron nutrirse con estos procesos de elección interna? No, es que mira, ¿qué es lo que verdaderamente logramos recoger de esas hay una cosa internas? Para mí interesante. Han pasado por un año, un poquito más, muchas voces muy relevantes dentro de redes vinculadas a uno y otro partido, diciendo que para qué se le iba a dar el voto a los salvadoreños desde el exterior, que los que estamos aquí son los que vamos a sufrir, que ellos no tendrían por qué decidir, y 2 candidatos son diáspora. Entonces, no sé si esto es un contrasentido o evidentemente la falta de plata los hace ir a buscar empresarios o personas, digamos, más o menos relevantes para que les apoyen con el tema del dinero. En el caso del Chino, el Chino es un caso bien particular,
como bien decía Saraí, yo comparto eso, él se fue a imponer, no le auguro mayores resultados, es difícil que se le vaya a sumar nuestro tiempo. Es un hombre que se mantiene firme de carácter y de todo. Yo se lo he preguntado por la misma vinculación. Pero vos puedes ir firme marchando hacia el hoyo y contra la pared. Yo soy tan firme. Te vas a ir a dar contra la pared y vas firme y vas serio. Yo no voy a admirar a alguien que va firme y serio porque yo voy a dar contra una pared. Bueno, tienen todo el derecho de participar, por supuesto. Es que no es que sea mal candidato, al contrario, yo creo que el Chino es un buen candidato. La gestión municipal que hizo y la gestión en la Asamblea Legislativa es buena, pero no es el momento. Ese es el tema. El problema no es el candidato, porque el otro señor, don Joel... ¿Te aprendiste el nombre? Ya me lo puedo. No es que sea mal candidato, el problema es que tanto puchiterío, ¿verdad? Así es el chingasterío, es el concurso de los enanos. No funciona. Entonces, en este momento, lo que hay que hacer es que, aunque yo sea buen candidato, ser consciente que no tengo la posibilidad de llegar ni siquiera obligar una segunda vuelta, que es la esperanza que muchos tienen. Entonces, si yo no soy el buen candidato, doy un paso al costado y apoyo al que creo que es más potable para obtener más votos y llegar a una segunda vuelta. Eso es lo que hay que hacer. De las tres candidaturas, para mí en lo personal, creo que la fórmula de Celia y Luis, o Luis y Celia, como lo quieran decir, es la más viable. Debieron de haberse congregado alrededor de esta candidatura. Ambos, logran tener una fórmula que trae una corriente de derecha, de izquierda, si lo quieres tomar de esa manera. El partido es un partido joven, los demás deberían de agregarse, pero es evidente, y nuevamente repito, que los intereses personales de cada una de las personas que está respaldando estas candidaturas, que se llaman de sociedad civil, pero en realidad esta gente que tiene un pasado y un lastre político de años, que han sido famosos desde los 80 de no ser muy buenos políticos, están teniendo sus propias agendas, sus propios intereses, las impusieron con la mira y con la visión evidente que para la siguiente elección, cuando gane Nayib Bukele, decir que ese gane es nulo de pleno derecho y que hay que reconocer y llamar a la comunidad internacional a que se reconozca el segundo lugar. Entonces, pero no tuvieron la visión o no pudieron apartar sus intereses personales y ponerlos de lado o su propio deseo de influenciar la fórmula. Entonces, como no lograron influenciar en una fórmula determinada en el primer esfuerzo que hacen, que surge Celia y Luis, les soplan información al periódico digital El Faro para que les tire la nota. Y se separan y empiezan surge la división. Y les empiezan a volar, porque les han volado a Luis y Celia. Y a mí lo que es evidente es que estos grupúsculos... Y Julia Evelyn fue el centro también neurálgico de toda esa discusión. Es que Julia les dijo, miren, no nieguen, no sean mentirosos. Se reunieron y yo estuve ahí, mira, yo lo vi. Se reunieron, eso fue lo que les dijo la Julia, porque después todos estaban como que nos habían sentado, haciéndole de lado el discurso desde el poder que dice que vos no te puedes sentar si sos de un partido o de otro, cosa que, como dijo Saraí, y al yo final la comparto, terminar haciendo lo que había dicho y le habían criticado. Totalmente. A ver, de nuevo, regreso porque yo creo que es importante aprovechar la presencia de ustedes, luego que hemos hecho ese escenario desde la partida de esta lista Engel y por supuesto las fórmulas presidenciales, aterrizar un poco con el tema de los partidos y el relevo generacional, porque hubo internas de ellos y muchos se preguntan, bueno, ¿bajo qué quilataje de participación todos han resultado electos? Es una pregunta. Aquí tenés candidatos con 50 votos en las internas. Exactamente, o sea, esa es una pregunta que también soslaya, preguntarse, bueno, realmente, ¿cómo van nutridos estas nuevas candidaturas? A eso también antecede toda esta modificación que ha tenido el orden territorial, ¿verdad? Y de denominación de nuevos escaños en la Asamblea Legislativa, que me gustaría abordaros en los próximos minutos que vienen. ¿Les parece? Voy a una pausa, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, precisamente en esta primera aproximación que estamos haciendo con Betsy Ríos y Saraí Molina, con relación a la situación política electoral y tomando como punto de partida
este informe que resalta precisamente el nombre de exfuncionarios de gobiernos anteriores dentro de la lista Engel, actualizada este miércoles por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero también hemos logrado de alguna manera hilvanar aspectos que tienen que ver mucho con la política doméstica en nuestro país. Ahora, me gustaría un poco también ver en su esencia otro factor elemental en esta discusión que se tiene y que llevará por delante, desde luego, ya la denominación de nuevos candidatos de los partidos políticos a partir de sus elecciones internas. Surgió una pregunta, no sé si contigo en algún programa de radio lo hicimos, sí. Es decir, habría que preguntarse realmente si qué tan, digamos, renovado van en primer lugar. En segundo lugar, qué tan fortalecidos, digamos, en cuanto a la militancia de los partidos. Es que en esa ocasión acababa de salir... Muchos creen que ha habido como una especie de apatía, y si hay apatía interna dentro de los partidos, ¿qué puede esperar de un proceso electoral? Es que se le surgía a través de que habían lanzado los datos Nuevas Ideas, y decían que con 44,000 votos habían elegido a por unanimidad y salieron, pues, como siempre, lo que te digo, gente que le gusta darse consuelo bobo, el 9% nada más votó por ellos, y entonces ya es evidente que van a perder la elección del otro año. Y te dije yo en ese programa de radio, esperemos las internas de los demás a ver con cuánto van, porque así se hace el análisis, ¿verdad? Con los datos de todos, y vemos si el 9% de este es como los de los demás. Lo que ha pasado es que hay un montón de partidos que ni siquiera te han dado el dato de cuántos son. Igual que Nuevas Ideas. Nuevas Ideas ha dicho que 500,000, dicen ellos, pero un listado nunca han dado. Y los otros partidos ni siquiera han dado los datos, no dicen con cuántos votos. A mí no me cabe duda que hay un montón de candidatos que van con 50 votos, con 100 votos, con 500 votos a ser candidatos o a diputados o a alcaldes. Pero es que aquí no hay cultura de participación democrática en las internas de los partidos. Digamos que esto es relativamente nuevo, eso tiene una explicación. Y la segunda es que no va a llegar tanta gente a la elección, va a haber un abstencionismo grande, y por eso es de que Saraí lo decía, hay que motivar a la gente a ir a votar, porque cuando hay abstencionismo, el que esté en el poder es el que suele ser beneficiado por eso. ¿Qué te hace pensar eso? Que puede haber una poca... Bueno, las encuestas dicen que el 60% de la población no le interesa el tema de la política y la participación electoral. ¿Compartes tú eso, Saraí? ¿O cuál es tu lectura de primera instancia? Yo, en primer siempre lugar, bajo ese mismo énfasis. Con el tema de las votaciones internas, todos los partidos tuvieron una pírrica participación en las internas, ¿verdad? Eso demuestra que la gente, aunque milite en esos partidos, aunque hubiese tenido la oportunidad de ir a elegir a los candidatos, no lo hizo porque ya no confía en esos partidos. Ese es un reflejo de lo que se va a traspolar a la elección, ¿verdad? La gente no acudió masivamente a las internas de sus partidos porque ya no confía en ellos, porque está decepcionada. Entonces eso a lo que nos va a llevar es a un abstencionismo. Pero con el tema de los candidatos, mira, aquí como estamos con el circo romano, ¿verdad? Ahorita estamos viendo nosotros gente con grandes atributos físicos en redes sociales promocionando su candidatura no a través de su propuesta política, de sus apuestas estratégicas en beneficio de la población, sino en función de sus atributos físicos, o de la voz como cantante, ¿verdad? O de que yo soy deportista. Entonces, eso lo que denota es la utilización que siempre los políticos hacen de la población. Porque si yo voy a un mitin y le canto una canción, o voy con una faldita corta y enseñando todo el busto, entonces la gente va a votar por mí, ¿verdad? A eso estamos acostumbrados, o si me llevan el cuaderno, o si me llevan el kit de construcción, como le llaman ahora. Que son las mismas láminas. Que son las mismas 4 láminas y los 2 cuartones. Cabal. Entonces, ahí voy a votar. Así le han puesto kit de construcción y no es la misma babosa que entregarte las láminas. No, es que Arena y el FMLN daban 4 láminas y 2 cuartones. Ahora dan las mismas 4. Un kit de construcción. Kit de construcción, sí. Entonces, perdón, pero me causó mucho risa. Entonces, el tema aquí es cómo desde la población vamos a madurar en este tema, cómo vamos a agarrar el delantal, el guacal, la escoba, el cántaro, el kit de construcción, utilizarlos, pero a la hora de votar inteligentemente. Así es. Ver, si yo ahorita en mi casa estoy comiendo los 3 tiempos,
¿verdad? O no estoy comiendo los 3 tiempos. Si tengo para pagar el agua, la luz y el teléfono, o no tengo. Si tengo para comprarle zapatos y ropa a mis hijos, o no tengo. Si tengo trabajo, o no tengo. Si hay condiciones para que yo tenga trabajo, o no las hay. Si en los puestos de salud se me está atendiendo y se me están dando los medicamentos o no. Si mis citas en el Seguro Social son a tiempo o no. Esas son de las cosas que la gente debe ver a la hora de decidir votar. Ok, Saraí, ¿estará bien enfocada la oposición? Y esta es para ambos la pregunta. ¿Estará bien enfocada desde el punto de vista, voy a terminar un poco, estará bien enfocada desde el punto de vista y bien clara de cuál es el escenario en el cual debe de apostarle mejor? Porque alguien por ahí, lo recojo del análisis que se hacen, decían, miren, aquí como que todo el mundo le está pensando en querer ganar la presidencia, ¿verdad? Pero el poder real está en los municipios y particularmente en la Asamblea Legislativa. Por eso le hago la pregunta. En primer lugar, no reconocer que Nayib Bukele le va a ganar la presidencial, o sea, es estar mal. Pero está bien. Ahí va, hay que participar. No saber en qué arena hay que apostarle. Los mejores candidatos deberían de ir en la otra arena, que sería o las diputaciones o las alcaldías. Y en tercer lugar, dejarse de pelear con una política pública de seguridad que tiene más del 90% de aceptación. Yo tengo días de estarles poniendo en redes la frase de la campaña no oficial de Bill Clinton, es la economía estúpido. Porque deberían de estar, como les acaba de estar explicando Saraí, cuestionando el tema económico. Y se los vuelvo a dar fácil y de regalado. La empresa privada ha dicho de que ya no está pagando extorsión. Y entonces, ¿por qué a usted en Soyapango, en su colonia, que ahora ya entra el delivery de comida rápida, ¿por qué no le han bajado a ese delivery de comida? ¿Por qué no le han bajado a su factura de energía eléctrica? ¿Por qué no le han bajado a su factura de internet? Porque usted sigue comprando más caro si las empresas ya no pagan extorsión. La empresa de agua embotellada, ¿qué hizo? Subirle. Ahora, el énfasis está mal de los partidos políticos de ver allá y no ver este otro escenario, ¿no? Se han agarrado alcaldías, pero hoy con esta nueva reforma administrativa. Bueno, en realidad de las elecciones, ¿qué oportunidades hay? No sé si vos compartís conmigo, Saraí, pero creo que de las elecciones, la única elección interesante que nos va a tener entretenidos es la Mila y la Michelle. La Mila y la Michelle. En la Libertad Este. De ahí por lo demás, yo no veo que vayamos a tener una cosa diferente. Mira, yo creo que los candidatos a las alcaldías deben de empezar a trabajar ya con la gente en la respuesta que le van a dar, ¿verdad? A ese grupo poblacional que acordémonos que ha crecido, y los que tienen mayor oportunidad en este caso son los que ya fueron o son alcaldes, porque en primer lugar hay un municipio que los conoce, que se va a convertir en distrito, pero también como el caso, por ejemplo, de Milagro Navas, el trabajo de ella habla por sí mismo, ¿verdad? Y no es que vivamos en Antigua nosotras dos. Entonces, sino van a estar a la expectativa de esa porque viven ambas ahí en el sector. Entonces, no, pero obviamente, pero además, mira, la experiencia del desarrollo que ha tenido Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Con casi el milenio que tiene la Mila la Mila milenaria. La Mila es milenaria. Ya le consiguieron el eslogan, hasta el eslogan le consiguieron de campaña. La experiencia que esta mujer tiene en el manejo del municipio, en el buen manejo del municipio, porque hay que decirlo. Entonces, eso le va a ayudar a ella en la campaña, porque ella lo que va a hacer es como ampliar los programas que ella tiene al resto de municipios. Entonces eso es interesante. En el caso de San Salvador, estamos viendo, en el caso de Mexicanos estamos viendo, en el caso de Soyapango, en el caso de San Martín, cómo la mejor campaña que tienen es los promontorios de basura tienen, ¿verdad? Que no van a recolectar. Esa es la imagen que tenemos en esos municipios en este momento. Entonces, para la campaña va a ser interesante cómo van a resolver ese problema. Sí, porque solo en los días de la campaña mandan a recoger la basura. Solo en los días de la campaña arreglan el bache de la colonia. Solo en los días de la campaña ponen el foco en la calle, ¿verdad? Solo en los días de la campaña mandan a cortar o a podar los árboles que están en la calle. Creo que solo en el día de la campaña sale el CAM a medio vigilar. A medio vigilar. Entonces eso, la población, el problema es que nosotros no tenemos una cultura
política partidaria, ¿verdad? Okay. Sino que la gente se va por el impulso. Reitero un poco el énfasis de mi pregunta. ¿Qué márgenes de ganancia, de movilidad pueden o de ser certeros en poder lograr considerar números en cuanto a escaños legislativos tienen con esta nueva es que el problema con el tema ya no son 84, ya sí, no hay residuos. Pero es que en realidad ese es el problema, porque pudieron haber reducido los escaños en la Asamblea Legislativa, pero si no tocan la fórmula no hubiéramos tenido más problemas. ¿Por qué? Porque es la fórmula que permite que entre la pluralidad de pensamientos, que entren los chiquitos, pues los partidos pequeños, porque la idea es que en el Parlamento estén parlamentando todas las corrientes de pensamiento y que no se imponga. Pero ese es el deber ser constitucional por la cual correcto. Entonces, ustedes como abogados saben mejor estos cimientos constitucional, pero al cambiar la fórmula lo que se hace es que se vuelva muchísimo más difícil que un partido pequeño que en la interna puso a su candidato con 50 votos o con 100, logre entrar a la Asamblea Legislativa. Y eso va en contra de un tema de pluralidad democrática. Eso es evidente. ¿Hay algún factor de clarividencia política en ustedes para decir más o menos cómo puede quedar ese escenario? Todavía no he ido a consultar a la pitoniza, pero no creería que andarían un poquito más. Porque sin duda alguna pasamos de 84 a 60. Sí, quitando esa fórmula que no permite por residuos que porque aquí hay partidos políticos que están en su mayoría con residuos. Si le va mal, como estamos en este momento, si las elecciones fueran hoy, si le fuera mal a Nuevas Ideas, saca mayoría simple fácilmente, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es cómo desde los partidos políticos van a dar una mejor oferta, pero además cómo desde la población vamos a hacer contraloría, viendo en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, cuántas veces se han reunido las comisiones, qué han hecho estas comisiones, cuántos dictámenes que benefician a la población se han dado, porque hay comisiones que se han reunido una vez en todo el periodo legislativo, ¿verdad? Y unas que ni siquiera. Bueno, se reunieron, la única vez que se reunieron todas fue para mandar al archivo todos los proyectos de ley que tenían. Exactamente, entonces la única acción que hicieron fue mandar a archivo un montón de expedientes donde sí habían peticiones de la población, porque ahora acordémonos que ya la población no tenemos esa prerrogativa que teníamos antes, que aunque anduviéramos rogando a los diputados, nos daban iniciativa de ley y se pasaba al pleno una pieza por lo menos para que se discutiera. Ahora eso ya no existe. ¿Y cuál creen ustedes que va a ser la carga más pesada que van a tener que soportar los partidos políticos? ¿Será el tema de la corrupción que puede arrastrarlos a todos? Mira, yo creo que el tema de la colocación de la fotografía en las papeletas, por mucho que se haya dicho, el presidente quiere garantizar su gano, el hombre va a ganar, o sea, pero independiente. Que en el pasado todos los partidos querían meter la foto. Por eso quiero terminar. Pero hoy no. Quiero terminarte de decir, don Joel Humberto Calidonio, alias Beto, le conviene más estar en la papeleta porque nadie sabe quién es, hombre. Como también al chino. Es decir, la colocación de la fotografía es porque las banderas están cansadas, incluida la de Nuevas Ideas, están de nuevo, la corrupción va a ser un costo que van a tener que asumir todos los partidos políticos, los candidatos. La corrupción no va a ser un gran determinante. No va a ser un gran determinante como lo fue en las elecciones presidenciales y de alcaldes y diputados pasadas. ¿Por qué? Porque la gente ahora tiene que entonces escoger entre los corruptos nuevos y los corruptos viejos, ¿verdad? Eso es la realidad, porque aquí estamos viendo casos graves de corrupción anteriores que han salido a la luz, pero también hay muchos de la actual administración en que la gente está consciente que sí son efectivamente casos de corrupción. Entonces vas a escoger al corrupto que más te simpatice de repente. Mira, para mí es evidente. Pero yo lo que sí creo es que lo que debe pesar y lo que sí va a pesar un poco más y que se está reflejando en las encuestas es el tema económico. Cómo a la gente le está apretando el zapato, cómo la gente no está comiendo, cómo la gente está deteriorando su salud, cómo la educación, por ejemplo, ahora hay una deserción escolar como nunca, ¿verdad? Entonces ya no hay problemas sociales, económicos que creo que van a ser de más peso también, ¿no? Porque es la practicidad con la que vive uno, lo que ¿no? pasa es de que el principal problema que teníamos era el tema de la delincuencia.
quiera o no se quiera, lo ha controlado. Ok, pero eso también viene a equilibrar, ¿no? Ahora hay que Porque ver. la gente ve muy bien positivo eso, ¿o no? Hay que ver si la gente prefiere seguirse comiendo las uñas antes de volver a tener el pandillero a la par, o como entregó sus derechos humanos y la institucionalidad a un régimen de excepción, como salvadoreña, decide seguir aguantando al ejemplo que tú pones, y tú como madre, como esposa, como profesional, como salvadoreña que andas en la calle, ¿cuál es tu Que la diferencia es que yo sí sé que es democracia e institucionalidad. Yo prefiero los derechos tú vas a humanos. saber pensar, no, obviamente, no, pero estás planteando de que hay un factor que ha sido corregido y que históricamente ha golpeado fuertemente a esta sociedad. La población se equivoca si cree que al ganar otro partido van a abrir los portones de Mariona para que salga todo mundo, ¿verdad? Y allá saca atrás y la otra prisión nueva. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque ya hay casos que están judicializados, ¿verdad? Y hay casos que tienen prueba. Entonces no es que van a salir, eso es mentira. El que lo diga está fanfarroneando porque no le conviene decir que con régimen de excepción o sin régimen de excepción, los que están detenidos y tienen un delito pendiente están siendo procesados. Entonces, ¿por qué votar entonces? ¿Por corruptos nuevos o corruptos viejos? Es que el problema es que El Salvador tiene rato de estar en ese problema, de escoger entre los males el menos peor, y en ocasiones pues sale peor la medicina. Yo creo que en la medida que la población no identifique o no sepa identificar las propuestas bajo las cuales se presenta una candidatura y se queda con está bonita, está guapo, canta bien, es influencer en las redes, y esa va a ser la razón por la que vote. Es interesante también esa nueva versión de participación. No, es peligrosa y ignominiosa porque te llega cualquier cosa. No, porque al final, mira, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que sea. Todo el mundo tiene derecho a tratar de y por ahí he visto todo el mundo tiene derecho a reacciones con la presencia de algunos. Todo el mundo tiene derecho a aspirar a un cargo de elección popular. Lo que no podemos hacer es optar por un cargo para el cual no estamos preparados. Eso se llama corrupción. En otras sociedades, por ejemplo en Italia, en algún momento una de las más grandes actrices del cine terminó siendo legisladora y también parlamentaria, y terminó siendo, creo que jefe de toda una bancada. O sea, independientemente de todas esas, valoraciones que tenga de personalidad, creo que tiene derecho a todos los ciudadanos que estamos habilitados, que tenemos nuestros derechos civiles habilitados, podemos optar por un cargo público. Lo que no tenemos derecho es a engañar a la gente, ¿verdad? A eso sí no tenemos derecho, porque el problema es que no es porque yo cante bien que voy a legislar bien o que voy a dirigir bien una alcaldía, ¿verdad? Porque yo fui de la selección que fue al mundial y soy del Águila, voy a ser un buen alcalde, ¿verdad? Como el caso de la Macora Castillo. Creo que la Macora Castillo, por ejemplo, tiene muy buen potencial y ha venido haciendo trabajo. Ese es un tema un poco diferente que el caso de San Miguel. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el aporte? Aparte de que yo creo que sí han aportado culturalmente en algunos casos, los cantantes, y no los estoy despreciando, no me vayan a trolear ni a decir que yo estoy en contra de ellos, pero ¿cuál es la oferta política de ellos? ¿Qué es lo que le están ofreciendo a la población? ¿Cuál va a ser la diferencia que van a hacer? El mercadeo es físico. Ahora, el que están haciendo, no te están aportando. A manera de síntesis, ¿el voto es más emocional y no racional? No racional, exactamente. Evidentemente, por eso es peligroso ese montón de gente que lo que hace para vivir es generar contenido en las redes y vivir de andar enseñando las patas o andar cantando, y esa gente va a entrar y esa gente que te va a aportar si lo único que sabe hacer es contenido en redes. Todo candidato tiene sus razones para poder participar. Pues sí, tienen sus razones, pero no tienen derecho a engañar a la gente. En este punto hay evidente, en el pasado la clase intelectual estaba en los partidos políticos. Ahora con estos candidatos lo que te demuestra es no sabes hacer nada más que contenido en redes, entonces busca ser candidato. Confieso que me quedé con el sabor a seguir conversando con ustedes. Lo vamos a hacer más adelante, sin duda alguna hay más tiempo que vida para poder de alguna manera ir marcando el pulso, el paso a toda la actividad política electoral de nuestro país. Saraí, gracias por haberme acompañado y qué gusto verte. No, gracias, un placer haber estado con ustedes, y a la población salvadoreña no vote su voto, piénselo. Gracias también a ti, Un gusto, un placer acompañarte.
acompañarles. Saludos a toda la población que está pendiente y un abrazo y piénsese su voto. Bueno, vámonos entonces a la pausa comercial. Sin duda alguna, la actividad sísmica que hemos tenido y sus réplicas después de ese fuerte temblor nos ha dejado bastante ocupados y preocupados para algunos, y para eso también las autoridades están con mucha detención, viendo de forma detenida esta situación. Vamos a conversar en la segunda parte del programa con el director del Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano, con quien vamos a hablar acerca de las emergencias y toda la elaboración que se está haciendo, especialmente en el oriente del país, con relación a esta actividad sísmica. Pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, mantenerse en permanencia, desde luego, voluntaria con nuestra programación y sobre todo también con toda la oferta de televisión que le presentamos a ustedes. Vamos a nuestra segunda parte del programa de esta mañana para conversar sobre el estado de emergencia y sobre todo las atenciones que se le está dando a todo este problema de sismicidad que se ha generado a partir de este fuerte temblor, calificado quizás como un terremoto, 6.8 el día martes en horas de la tarde. Para ello me acompaña acá el director del Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, director. Muchas gracias, muy fino, y gracias por esta invitación de poder compartir con ustedes toda esta actividad relacionada que estamos haciendo como Sistema Nacional de Protección Civil en pro de la población salvadoreña. Así que muchas gracias. Más allá del susto a la cual algunos podríamos decir que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque vivimos en un país altamente sísmico, pero también cuáles son, digamos, las evaluaciones que se han hecho en cuanto a la identificación y la focalización de la actividad sísmica, que entiendo la tiene el oriente del país, ¿no? Efectivamente, fue un sismo que se genera en las costas de Usulután, al sur, en donde tenemos de una magnitud de 6.8 en la escala de Richter. Eso implica la liberación de energía que este sismo tuvo. Es un proceso de subducción el que genera según el medio ambiente. Así que para ello los terremotos pues generan este caos, generan estos movimientos en donde primero tenemos el pánico de la población. Y segundo, pues son eventos catastróficos que generan esta destrucción. Así que para ello, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Dirección General, tiene un plan para poder generar esta respuesta ante estos eventos. Así que muchas veces en estas situaciones el sistema de comunicación se cae y no podemos tener esta comunicación, valga la redundancia, durante o después del evento. Así que es por ello que tenemos un plan, tenemos procedimientos establecidos en donde cada institución tiene el conocimiento de qué acción va a tomar ante este evento. Así que el sistema, desde el primer momento salimos a monitorear todas las zonas del país, todo lo largo y ancho del país, todo el cuerpo de bomberos, los equipos tácticos de protección civil y todas las instituciones del sistema, coordinadas por el señor ministro de Gobernación, empeñadas en generar esta evaluación. La respuesta ante los sismos, primer paso es hacer búsqueda y rescate. Esa es la prioridad número uno, y para ello pues hacemos esa inspección, ese monitoreo en todo el territorio para poder identificar y tener un diagnóstico. También se activa o se monta el COE, un centro de operaciones de emergencia, para poder ir generando esta respuesta. En caso de tener a la hora de hacer el diagnóstico datos importantes en donde tengamos personas lesionadas o fallecidos, destrucción, pues ya se activan todos los mecanismos de respuesta, incluso mecanismos internacionales, para poder generar esta respuesta. En este caso, a la hora de hacer el diagnóstico, nos damos cuenta que gracias a Dios no teníamos personas fallecidas ni lesionadas, y por ende ya la situación cambia. Nos pasamos a la siguiente etapa, que es hacer estos monitoreos. Dicho sea de paso, ayer estuve en Usulután, en Jucuarán, haciendo unas inspecciones en la infraestructura, en donde hay algunas viviendas, algunos centros escolares, algunas calles que fueron obstruidas, que fueron los daños que esto pudo generar. Así que el epicentro fue frente a sus costas, ¿no? Es correcto.
Es correcto, allí tuvimos el epicentro. Esto sin duda en esa zona pues se sintió la mayor fuerza, ¿no? Más fuerza. Los sismos... ¿Y las características fue de subducción? Okay. Los sismos tienen como dos escalas de medición. Una de ellas es la escala de Richter, que es lo que mide la magnitud, es decir, la cantidad de energía que se libera en el punto o en la superficie donde libera, valga la redundancia. Y la escala modificada de Mercalli pues mide la intensidad, es decir, qué tanto se siente el sismo o qué tanta destrucción genera. Así que en la escala de Mercalli estamos hablando de un 5 o de un 6, en donde se siente poco fuerte o fuerte, en este caso, el sismo. Dicho sea de paso, hay algunas réplicas que han sido sensibles también. Y esto quiero destacar que muchas veces los sismos generan, el primer evento genera una destrucción importante, pero muchas veces las réplicas son menores, obviamente, muchas veces, pero ello en vista de que ya tenemos una destrucción por el primer evento, las réplicas muchas veces generan la caída de los edificios que aún han quedado en pie o algunas viviendas. Así que las réplicas también generan este evento muy importante, el cual genera también muchos daños. Entonces es común a veces, director, encontrar cuando hay un sismo frente a una costa, lo que nosotros comúnmente conocemos que se metió el mar. ¿No ha sucedido esto en el caso del Espino? Esa zona de en este caso el medio ambiente pues dio el informe de que no teníamos un tsunami, que es el problema que se puede generar cuando tenemos un sismo. Así que no teníamos riesgo de tsunami. ¿Algún reporte de esa naturaleza? Efectivamente, así que también es importante destacar que nos informemos por, en este caso, el medio ambiente, que es la entidad que tiene el conocimiento técnico científico, porque muchas veces hay personas que se prestan para generar o tergiversar la información y generar más pánico muchas veces del que puede generar el evento. Así que la recomendación es esa. Hemos estado generando también como sistema, aparte de hacer esta evaluación en un primer momento, verificar las estructuras que han sido dañadas, pero también hemos estado dando algunas recomendaciones. Decir que en nuestras casas y en nuestros lugares de trabajo, obviamente debemos de tener un plan de contingencia para poder evacuar. Decir que la manera de evacuar, valga la redundancia, entre un sismo y un incendio son distintas. En un incendio, cuando se activa la alarma, si yo estoy en el edificio, en mi lugar de trabajo, y se activa la alarma de incendio, yo tengo que evacuar inmediatamente. No usar ascensores, obviamente, usar las escaleras. En el caso de los sismos, al sentir el movimiento telúrico, no puedo salir. Yo debo de esperar que pase el movimiento telúrico y luego ejecutar la evacuación. ¿Por qué no puedo salir durante el movimiento telúrico? Porque muchas veces el edificio no va a colapsar, no va a pasar mayor cosa, pero al caminar en gradas o en suelo con algunas superficies, con algunos relieves, puede generar caídas y puede generar lesiones. ¿Y esta magnitud o esta intensidad también fue a nivel de la región o se sintió, como decimos a buen salvadoreño, más fuerte allá en Oriente que aquí? Bueno, los sismos, y qué buena su pregunta. Los epicentros son los lugares en donde se generan el impacto. A medida o en cuanto a las distancias, por ejemplo, en Aguachapán se sintió menor que en San Miguel, por poner un ejemplo, o que en Usulután. ¿Por qué razón? Porque a medida se van generando esas distancias, esas ondas expansivas, ¿no? Esas ondas expansivas van disminuyendo. Hay algunas, como las cuencas, como algunos terrenos, amplifican también esas ondas. Sin embargo, a mayor distancia, la intensidad o la frecuencia, en este caso, es menor. Así que en algunos lugares también se sintió, pero no como en Usulután. Le hago la pregunta porque fíjese que yo, en el momento que sucedía la situación del temblor, lo primero que se me vino, porque aquí en San Salvador se sintió fuerte, ¿no? A todos nos asustó. Lo primero que se me vino a la mente, Dios mío, los chorros, ¿verdad? Que era era una zona de tránsito y por no decir a veces hasta de congestionamiento en esa zona. Correcto. Lo primero que se me vino fue eso, ¿no? Y digo, por la intensidad del movimiento que fue. Sacudión, como decimos. Claro, definitivamente. Y para el 2001,
nosotros nos tocó, bueno, precisamente estaba de turno, fue un sábado a eso de las 11:30 aproximadamente, y estuvimos precisamente en Los Chorros, lo que usted dice. Lamentablemente ahí colapsó los taludes que están en la carretera y tuvimos víctimas ahí, sí. Así que también estuvimos atendiendo ese lugar que usted muy bien apunta. Porque es lo que se le viene a uno a la mente lo primero. Precisamente al momento que hicimos esa evaluación de búsqueda y rescate, nosotros ya tenemos identificados como las zonas más vulnerables, aunque todo depende, como yo decía, del lugar en donde se genera el sismo, también eso tiene mucho que ver. Sin embargo, hicimos toda esa evaluación y, como decía, gracias a Dios no tuvimos víctimas que lamentar. Digo, tenemos algunas viviendas con algunas grietas, algunas calles que fueron obstruidas con algunos pequeños derrumbes. En el oriente, no acá. En el oriente. También tuvimos algunos pequeños derrumbes, pero inmediatamente las instituciones del gobierno del señor presidente Nayib Bukele se volcaron a generar esta respuesta de acuerdo al plan que se tiene establecido. Yo no sé si fue algo ya, un archivo que se publicó, se manejó en redes sobre los derrumbes que se tenían en las zonas del río del Chagüite, ¿no? En el caso de Colonia Santa Lucía, en la parte de abajo. Sí. Sí, ahí sí hubo derrumbe. Como le digo, tenemos algunos registros nosotros y, por ejemplo, tenemos afectaciones en Soyapango, ¿sí? Tuvimos en el río Las Cañas, sí. Tuvimos en desprendimiento de tierra sobre la ribera del río, tuvimos en urbanización Prados de Venecia, tuvimos en Colonia El Llano Verde de San Bartolo, Comunidad La Isla, luego tuvimos en San Juan Talpa, también tuvimos en San Juan Nonualco, en Zacatecoluca, en Izalco. Sí hubo digamos, eventos muy pequeños, algunos derrumbes, y por eso sí hincapié que hemos estado haciendo verificaciones en Usulután, que fue como la zona más afectada, por así decirlo. Bueno, voy a aprovechar entonces, solo para coronar este tema, un llamado a la población a tomar, digamos, a estar a la expectativa de lo que está pasando, porque entiendo que se mantienen réplicas, ¿no? Efectivamente, ya llevamos hasta este momento a las 6 de la mañana, desde el día martes por la tarde, tenemos un registro de 150 réplicas, algunas sensibles, algunas no. Por eso yo hacía las recomendaciones que debemos de tener un plan en nuestro lugar de trabajo, en nuestras casas. ¿En qué consisten las medidas? Primero, mantener la calma. El sismo genera ese pánico de que la tierra se mueve, de que los objetos caen. Primero, mantener la calma. Segundo, hemos estado manifestando algunos lugares donde uno se debe de proteger. Decía que ante un sismo no podemos evacuar inmediatamente, hay que esperar a que pase el sismo. En ese contexto, uno de los lugares más seguros son los baños. ¿Por qué los baños? Porque las paredes están más juntas y eso permite generar, como se le conoce en los términos técnicos, un espacio vital, o sea, la posibilidad de que si mi vivienda, el edificio donde trabajo colapse, estando en un baño, puedo tener esa posibilidad de estar en un espacio vital y poder tener menos riesgo de que me caiga el objeto que ha colapsado. Una pregunta que no puede pasar por alto y quizás la pregunta del millón. ¿Tenemos la infraestructura adaptada, antisísmica, para poder afrontar efectos de la naturaleza como un fuerte terremoto? Qué buena pregunta. Y yo hacía referencia a que en el 2001, el 13 de enero, obviamente el sismo fue de más de 7 grados. Hoy tuvimos un sismo de 6.8. Casi le pegamos al 7. Casi le pegamos al 7. Y en aquel entonces, el 13 de febrero, también del 2001, la zona central, llámese San Vicente, La Paz, las afectaciones fueron mayores y la cantidad, obviamente la escala de Richter es una escala logarítmica y pasar de un punto a otro pues significa una cantidad de energía importante que se libera. Sin embargo, estuvimos muy cerca, digamos, del 2001 y las afectaciones ahora, si hacemos una comparación, tenemos una diferencia muy importante en cuanto a daños y en cuanto a personas lesionadas. En este caso no tuvimos. ¿Gracias a qué? ¿Que se cambiaron normas de construcción? Por ejemplo, las personas que tenían la mayor cantidad de casas de bareque, de adobe,
esas casas ya fueron sustituidas, colapsaron. Entonces hubieron muchos programas de construcción. Entonces ahora las personas han construido con bloque, con ladrillo, y ahora vemos el resultado. No quiero decir que es un sismo igual, porque decía es una escala logarítmica y la diferencia entre un punto y otro pues es mucha energía la que se libera. Sin embargo, los daños fueron menores. Entonces podemos decir que nuestro sistema de construcción ha mejorado en relación, por ejemplo, el parámetro que tenemos más cerca es el del 2001, por ejemplo. Entonces significa de que sí tenemos ahora una nueva versión en cuanto a construcción que puede ser soportable, ¿no? Obviamente tenemos registros en donde un sismo de 9 puntos y algo que generó en Chile allá por los años de 1960, pues aunque tengamos una construcción con, digamos, con buena capacidad, blindadas, por decirlo así, pero no sí, existe. Los movimientos telúricos generan esta destrucción. Son sorpresivos. Sorprenden a cualquiera. Es correcto. Sin embargo, ahora con esta magnitud que se generó, pues tuvimos daños menores, muy pocos diría yo, en relación a que tuvimos una magnitud de 6.8. Eso pasa por estar conscientes del lugar donde vivimos. Históricamente San Salvador, por ejemplo, como capital, se conoce como el Valle de la Zamaca, ¿no? Efectiva. O sea, está susceptible a movimientos de manera frecuente, permanente, ¿no? Es correcto. Entonces nosotros tenemos ya esa costumbre, por eso hacemos el llamado de mantener los planes de emergencia, que no se nos olvide. Tuvimos uno en el 2001, ahora hemos tenido otro, gracias a Dios no pasó mayor cosa. Sin embargo, siempre seguir atendiendo estas medidas o estas recomendaciones. Y yo comenzaba diciendo cuáles son esos lugares seguros. Por ejemplo, las bases, los pilares de los edificios también es un lugar para poder protegerse en caso del sismo. Y luego no utilizar ascensores. Tuvimos muchos rescates en ascensores porque personas en ese momento estaban viajando y los ascensores se quedaron atrapados. Así que es una también de las recomendaciones no usar ascensores después o durante los sismos. Ahora, por algo dice bien incluso parte de nuestra historia escrita en nuestros símbolos patrios, ¿verdad? Somos una nación de ríos y volcanes. También tenemos volcanes, ¿no? Que tenemos obviamente pertenecemos a todo el cinturón de fuego. Efectivamente. Obviamente donde científicamente están identificadas muchas fallas, ¿no? Efectivamente. Voy a hacer una pausa y regresamos un poco para ir cerrando este ciclo, y también estamos en las puertas de las vacaciones agustinas también, ¿no? Ya estamos preparando. Vamos a hablar de eso, ya preparando el plan, ¿no? El plan. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para poder hablar también acerca del trabajo que se tiene previsto también desarrollar con la presentación de un plan, sobre todo y en especial por las fiestas agustinas, ¿no? Ya estamos a las puertas. Efectivamente, director. Ya estamos a las puertas de las fiestas agostinas, la vacación, la pausa laboral que tienen todos los trabajadores, y que nosotros como instituciones pues no paramos, dejamos los sismos, hemos estado con las inundaciones, hemos estado con los incendios, y ahora también nos preparamos para proteger a la población salvadoreña que disfruta esta pausa laboral hoy en agosto. Así que nosotros estamos 7/24 al servicio de la población salvadoreña, y aprovecho para dar nuestro número de emergencia, que es el 913, y ahí estamos, como digo, 7/24, nos debemos al pueblo salvadoreño, así que para eso nacimos y para eso estamos. Somos una institución que no solo extingue los incendios que vemos al bombero. El 913, ¿verdad? Es el 913. Sí, pero esto de los calores ha aumentado entonces los incendios. Perdón, director. Pues nosotros regularmente tenemos algunos incendios. En esta época son incendios estructurales en viviendas, en vehículos. No por las altas temperaturas, porque están altas. Sí, ¿no? hemos tenido altas temperaturas. Sin embargo, cuando esto pasa en época seca, sí se nos disparan los incendios forestales. Dicho sea de paso, tenemos muchos incendios, o hemos tenido muchos incendios en esta época, pero en esta ocasión pues lo que tenemos son incendios en vehículos, accidentes de tránsito y también muchos servicios sociales. Estamos rescatando muchos perritos, muchos gatos, zarigüeyas, en fin, haciendo toda la actividad, rescates también en pro de la población salvadoreña.
sin duda alguna vamos a tener mucha actividad, de como usted mismo bien la identifica, es una pausa laboral, ¿no? La que tenemos. Y sin duda alguna también estamos en medio de un invierno bastante, digamos, diferente, porque tenemos un fenómeno que está predominando, de acuerdo a la información científica, que puede dejarnos poca lluvia, pero también nos sorprenden algunas lluvias, ¿no? Como hemos visto que de repente no llueve, pero nos cae un gran aluvión. Sí, ¿no? Tenemos algunas lluvias que le llaman con el efecto convectivo, que son grandes cantidades de precipitaciones, de 160 milímetros en tan corto tiempo en un mismo lugar. Entonces esto genera estas inundaciones. Y luego también hemos estado haciendo la recomendación, vimos en estas precipitaciones anteriores que viajaban en las quebradas, en los ríos, hasta refris, lavadoras. Es decir, tiramos la basura a la calle, a los ríos, en este caso quizá con el objetivo de aprovechar que está crecido el río, lanzamos objetos también, y luego estos generan taponamientos, tapan los tragantes, la circulación de las cuencas, en fin, entonces ya tenemos las inundaciones urbanas. Así que también el llamado, nosotros como instituciones estamos haciendo labores preventivas, destapando tragantes, limpiando quebradas, haciendo estas actividades, el descopado de los árboles, pero también les pedimos a la población que pues haga su parte y nos colabore, en este caso poniendo la basura en su lugar. Así que esto también desencadena estos taponamientos, y luego tenemos estas inundaciones que nos han dejado, como usted muy bien lo apunta, de acuerdo a estas lluvias que caen con mucha intensidad, grandes cantidades en un mismo punto en tan corto tiempo. Así que también estamos haciendo este tipo de actividades. Hoy en invierno tenemos inundaciones y, como decía, no dejamos de lado también la atención de las distintas emergencias. Así que cumpliendo el mandato de nuestro presidente Nayib Bukele, de estar siempre atentos y poner siempre en el centro de todo nuestro quehacer la seguridad, la vida de la población salvadoreña. Para ello, obviamente, se necesita de una institución muy bien fortalecida, muy bien equipada, muy bien instrumentalizada para poder de alguna manera actuar ante estas emergencias. ¿Cómo ha sido hasta la fecha el trabajo de apoyo y sobre todo de capacitación y formación que se ha tenido en el cuerpo? Bueno, qué buena pregunta. El señor presidente Nayib Bukele decidió transformar esta institución. Decir que yo tengo 32 años, más de 32 años de estar en esta institución, y me acuerdo allá por el año 91, cuando nosotros entramos, éramos menos de 200 bomberos operativos para todo el país. En veces íbamos 2 o 1 bombero a los incendios forestales y nos apoyamos con las comunidades. Usábamos equipo usado, equipo obsoleto. Los equipos de protección solo tienen una vida de 5 años según la norma. Son equipos muy caros, entonces lo que hacían nuestros directores era salir del paso y pedían equipo donado. Ahora, en la actualidad, cada bombero tiene un equipo de protección nuevo bajo norma. Ahora tenemos los recursos necesarios para poder estar atentos a responder a estas emergencias. Imagínense que en los incendios forestales, en topografías accidentadas, demanda mucho talento humano para poder extinguir estos incendios, y nosotros íbamos 2 bomberos, 3 bomberos, con suerte. Éramos insuficientes para poder generar esta respuesta. Ahora tenemos este talento humano, lo necesario para poder atender estas emergencias, los recursos, el equipamiento. De nada sirve tener un recurso si no le damos la protección. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales que adquirimos los bomberos? El cáncer y los infartos. Y si no protegemos las vías aéreas o la piel a la hora de estar actuando en tanta contaminación que genera un incendio en una industria, por ejemplo, al final vamos a tener bomberos con estas enfermedades profesionales, con cáncer, porque no tenemos esa protección. Entonces ahora tenemos los equipos necesarios para poder estar frente al incendio, frente a la fuga, frente a los materiales peligrosos, frente a los accidentes de tránsito, que también demandan una protección, un equipamiento especializado para poder cortar los hierros retorcidos que muchas veces están incrustados en los pacientes. Así que es una institución que ha estado empeñada en esta transformación. El presidente decidió equipar, transformar, y al final
tener una institución capacitada, equipada como el Cuerpo de Bomberos, lo que logramos es que como efecto secundario es tener una mejor respuesta, ser más eficientes, más eficaces a la hora de responder. Ahora, ¿cuánto ha cambiado? Me refiero desde que usted llegó, que eran 200, decía. Más o menos. Más o menos. ¿A tener hoy? Hoy tenemos más de 800 bomberos operativos. Incluyendo mujeres, ¿verdad? Incluyendo ahora mujeres, sí. Que también hemos integrado a las mujeres. Antes no teníamos mujeres. Introdujeron una política de género que es un poquito más amplia. Ahora, ¿no? y es importante también destacar esta profesionalización. Por ejemplo, el día martes por el sismo ya teníamos el grupo USAR activado, el grupo USAR que participó en Turquía, que ha participado en México, que participó en Ecuador, ya lo teníamos listo, y los grupos livianos con todas las instituciones ya estábamos listos para poder responder. Hemos estado generando capacidades, generando más instructores para que puedan fortalecer estas áreas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Así que nuestro trabajo no para. Por ejemplo, ahora en nuestro país ya está el ingreso de vehículos eléctricos. Entonces también ya estamos empeñados porque extinguir un incendio en un vehículo de combustión no es lo mismo que extinguir un incendio en un vehículo eléctrico. Por ejemplo, para extinguir un incendio en un vehículo, en un sedán de combustión, podemos utilizar 250 a 500 galones de agua, por poner un dato. Para extinguir un incendio en un vehículo eléctrico necesitamos 2.000 o 3.000 galones de agua. ¿Por qué razón? Porque la energía, en este caso las baterías y toda la conformación del vehículo demanda más enfriamiento, y por eso se requiere más agua para poder extinguir este tipo de incendios. Entonces estamos también preparándonos para toda la innovación, para todo el desarrollo que nuestro país tiene. Así que el riesgo también aumenta, asimismo los materiales peligrosos, y así podemos hablar de muchas cosas. Y más ahora con estas altas temperaturas que obviamente que cada rato pueden calentarse un carro, ¿no? Definitivamente. También estamos teniendo incendios en vehículos que los dejan estacionados y los aparcan, y luego se van las personas y a las 2 horas cogen fuego. Van calientes, sobrecalentados, y la temperatura. Hemos tenido muchos casos de eso. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, director, que nos haya acompañado y nos haya actualizado precisamente sobre las emergencias y las atenciones que se han hecho con relación a esta actividad sísmica en el oriente del país, y que se está en la expectativa, sin duda alguna, bajo la mirada y también la advertencia a la población de acatar recomendaciones, de estar preparados para cualquier situación que se nos presente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder compartir con el pueblo salvadoreño, así que un feliz día. Muchísimas gracias, le agradezco, gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.